Muy buenas, camaradas del páramo. Espero se encuentren bastante bien el día de hoy. Para esta ocasión vamos a hablar sobre un tema especial. El contenido de este video tendrá como relevancia la comparación de los dos tipos de ayudantes que tenemos hasta el momento en el juego. Uno es el súbdito de calabaza y el otro es el elfo vago. Así que vamos a utilizar este video para ver cuál de los dos es más conveniente. Antes que nada quiero agradecer al camarada Dastingo8299 por habernos compartido la idea que dio vida a este video. Ahora sí, continuemos. Vamos a empezar hablando un poco sobre los tipos de artículos requeridos para la creación de estos amigos. Uno de ellos es el Calabazanomicon, un libro maldito que se podía obtener en el evento de Halloween. Con este objeto tendremos la oportunidad de crear súbditos de calabazas y también crear la misma fruta, o sea, la calabaza. En este punto hay que ser puntual y hablar claramente sobre qué tan efectivos son estos tipos de ayudantes. La creación en grandes cantidades de estos súbditos resulta ser muy caro. Puede que algunos objetos de la receta se vean básicos, pero el más costoso de estos es la vela, pues este ítem requerirá cuerda y en la actualidad es algo difícil de conseguir en grandes cantidades. Más aún si planeamos crearla. Es cierto que podemos utilizar los súbditos para atraer plantas y con eso pues tener la posibilidad de crear hilo y después la cuerda, pero esto no alcanzará a recuperar lo invertido. No obstante, lo que también se puede llegar a hacer es involucrarse con el comercio. Si juegas online, puedes vender gran parte de lo que traiga el súbdito a otros jugadores, por ejemplo algunas plantas o la madera. Pero esto ya entraría en un juego pues de comercio, ¿no? Entonces aquí tendrás que fijarte muy bien que las ganancias obtenidas sean mayores a los gastos invertidos. En mi opinión, la manera más acertada de usar estos súbditos es usando las mecánicas de búsqueda de madera y de plantas, para poder comerciar o para crear medicinas y para venderlas. Entonces, una pequeña síntesis. Si tienes el Calabazanomicon podrás conseguir grandes cantidades de madera para vender, para conservar o para crear carbón. Con las plantas podrás crear medicinas con el fin de aumentar tus reservas o también para vender. En cuanto a la otra mecánica de carroñero, yo no la recomiendo. La verdad no es que se vea muy útil ni tampoco es que traiga nada del otro mundo. Y recuerda, crear muchos súbditos podrá dejarte sin cuerdas. Ahora hablemos de los elfos vagos, otro tipo de ayudante que se puede conseguir por medio de la tarjeta de Papá Noel Gocios, un artículo exclusivo del evento navideño, que espero todos logren conseguir. Gracias a la tarjeta podremos acceder a una serie de intercambios en los que estarán disponibles estos elfos. Dependiendo de la estación del año en la que estemos, el ítem requerido para el tradeo cambiará. Su mecánica de búsqueda dependerá del bioma en el que sea usado, al igual que los objetos que vaya a traer, obviamente. Para ser más exactos, aquí les dejo una tabla ilustrada con todos los posibles botines. Ahora, ¿cuál de estas búsquedas es más recomendable hacer? Yo creería que lo más acertado serían los vehículos y las plantas. Los vehículos porque estarías consiguiendo una buena cantidad de chatarra, seguida por refracciones de vehículos, que a la final pues no son muchos, pero pueden ser muy útiles para reparar tus vehículos o para crear unos nuevos. En cuanto a las plantas, nos estará trayendo muchísimas, pero muchísimas plantas, destacando las grandes cantidades de ortiga. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Si tienes ambos objetos, o sea el Calabazanomicon y la tarjeta de Papá Noel Gocios, puedes combinarlas para hacer un juego de intercambios que te estarán haciendo millonario. Por ejemplo, con los elfos podrás hacer las ortigas que convertirás en hilos y luego en cuerdas, utilizando estas mismas para fabricar velas, que a su vez las usarás en la receta de súbditos para conseguir y vender la madera a otros jugadores. Procura estar en la estación del año que más te favorezca para obtener estos ayudantes, por ejemplo la temporada en la que puedes intercambiarlos por pescado podrido. Si eres un jugador avanzado y ya eres autosuficiente, puedes inclinarte también con la de los filtros de agua. El gasto de comida para la creación de los potajes abundantes también puede llegar a alarmar a algunos. Sin embargo, aquí te dejo un par de recetas que podrás ocupar para ahorrar un poquito.
Lo que no me gusta de estos elfos son las ganancias de pólvora, azufre y salitre. Es que es muy mínima. La verdad no la recomiendo. Para eso utilizan las rutas de comercios que ya hemos hablado en videos pasados. Lo mismo ocurre con la mecánica de carroñero de los súbditos. Yo no los utilizaría para eso. Mejor los enfoco pues en la madera y en las plantas, ¿no? Ahora sí, la pregunta del millón. ¿Cuál de los dos es mejor? En lo personal es que es complejo responder esto, ya que los dos sí pueden llegar a ser muy útiles. Lo malo son los costos invertidos y los tiempos de espera. Pero si tienes ambos objetos para crearlos, puedes complementarlos el uno con el otro para ir reponiendo los gastos. Y no solo eso, sino que también puedes involucrar la moneda maldita. Si tuviera que elegir uno de los dos, ¿cuál sería? Yo creería que me inclino por los súbditos de calabaza, debido a que estos traen una gran variedad de plantas que pueden ser utilizadas para crear medicinas, sin olvidar la cantidad industrial de madera que pueden cargar estos amiguitos. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué tal les pareció el video? ¿Cuál crees tú que es el mejor ayudante? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. Los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.